Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, oyentes de DSN Radio, transmitiendo Fe y Esperanza por los 92.7, y ese link celestial que te llega a través del enlace que te puedes conectar desde cualquier parte del mundo. Y bueno, damos gracias a Dios en esta mañana de sábado 18 de abril de 2026, transmitiendo tu programa Hablemos de Dios, como cada sábado de 8 a 9 de la mañana, por acá, por esta prestigiosa emisora que ha sido de bendición para esta ciudad y para muchos lugares del mundo. Damos gracias también aquí a nuestro hermano Edward Sánchez Agudelo, como siempre, allí en el Máster Central, y a cada uno de ustedes, nuestros queridos y amados oyentes. Gracias por estar siempre conectados con nosotros, gracias por estar ahí siempre reportando su sintonía y estar siempre atentos a la voz de Dios. Hoy tratando un tema que sé que ministrará mucho tu corazón, que sé que hablará tu vida, que sé que es necesario, porque a veces esas pequeñas zorrillas son las que hacen daño. Amén, así es. Buen día para todos. Espero que esté expectante, como siempre, como cada sábado, como cada jueves, oyendo la palabra del Señor, aquella que transforma, aquella que edifica, aquella que nos lleva a un conocimiento real y efectivo de quién es Dios Padre, y de quién es Jesús, y de quién es el Espíritu Santo de Dios. El sonido del silencio. Oiga, cuando Dios hace silencio en nuestras vidas, cuando Dios a veces demora en contestar esa petición del corazón, ¿no? Y cómo creer y cómo mantenernos en su promesa y en su fidelidad. Queremos rápidamente dar también ese saludo especial a las personas que siempre están allí apoyándonos, conectándonos, y que siempre están conectados con nosotros. Sí, un saludo muy especial en esta mañana a nuestros pastores Omar Pinto y Doménica Silva, a nuestro pastor Juan Miguel Chona y su esposa Ángela Molina, a nuestros hermanos en Cristo, Yaquelis, Andreina, Rosalba Jaimes, a nuestra hermana Jamie Paola, a nuestro hermano Kender ahí desde el mercado público, a nuestra hermana Julia Murillo. También a nuestra amiga Marianela Suárez desde el municipio de Río de Oro. Ahí hay más vivas que nunca. A Rodrigo Alberto Amaya desde la ciudad de Bogotá, que siempre está ahí conectado. A nuestro hermano Javier Mena y todos sus compañeros de trabajo de la droguería Avenida. Un fuerte abrazo para ustedes, y obviamente al equipo de Mi Casa Sobre la Roca. A mi hermano Edwin Farín Bayona, un fuerte abrazo para ti, mi hermanazo, y para tu esposa Claudia Wilches. También a nuestra hermana Sandra Milena Guerrero y a nuestra hermana Yasmín Gallardo. Bendiciones a cada uno de ellos. Gracias por estar ahí siempre conectados y ser obviamente parte de este proceso, de esta hermosa labor que hacemos cada sábado, ahí conectados con la emisora. Y gracias también a nuestros hermanos de la Congregación Cristiana Casa de Oración para Todas las Naciones por su apoyo, por su respaldo, y a nuestros amigos en general, a todos aquellos que están conectados. Bendiciones a montones. Gracias por estar siempre aquí reportando su sintonía en cada programa de Hablemos de Dios. Y hoy, como les decía, un tema tremendo, un tema que sé que ministrará tu vida, que ministrará tu corazón. Y Dios ha venido hablando a nuestras vidas para transformar, para cambiar, para hacer su obra perfecta. Y a veces son las pequeñas zorras, por eso decía al inicio esto. Son esas pequeñas zorras, esas pequeñas cositas que a nosotros descuidamos, que creemos que no son dañinas, que creemos que posiblemente no causarán un daño en nuestra vida espiritual, pero la realidad es que sí. Y hoy venimos a hablar de un tema tremendo. Se llama la envidia. Amén, así es. La envidia que carcome el alma. La envidia que el Señor dice que carcome hasta los huesos. Y que dice que es un pecado destructivo que nace de un corazón insatisfecho con sí mismo y con los demás, que busca hacer daño, que busca hacer maldad. Es un pecado realmente que consume el ser humano, que ocasiona un daño inmenso que no se alcanza a dimensionar, que destruye a la persona que lo siente y que destruye a aquella que muchas veces sobre la cual se tiene envidia.
Mire, la envidia es un sentimiento realmente de tristeza o malestar o dolor ante el éxito de otra persona, caracterizado por poseer o el deseo de tener lo ajeno, de envidiar lo ajeno, de codiciar lo ajeno. Aún la palabra de Dios me dice en sus mandamientos que no codiciarás la mujer de tu prójimo, su asno, su casa. O sea que es un mandato de Dios que tú no puedes desear lo que Dios a otro le da. A veces hasta envidiamos la gracia que Dios ha colocado sobre otros, ¿no? Entonces eso también se maneja como una emoción negativa y compleja que puede incluir en ira, rencor, resentimiento, frustraciones y una comparación generalmente social. Es más, no solamente la envidia viene de un pobre hacia un rico, ¿no? Porque también hay ricos envidiosos, personas que tienen capacidad y tienen medios y sin embargo envidian o desean o codician lo que otro puede tener. Entonces, tremendo este pecado, porque este pecado trabaja silenciosamente, porque es en el corazón del hombre que nace. Y recordemos que por la envidia se ocurrió el primer homicidio en el mundo, en la tierra. Cuando Caín mata a su hermano Abel, la Biblia nos enseña que prácticamente Abel no había hecho nada, ¿no? Abel no había hecho nada contra su hermano. Se presentaron a darle una ofrenda a Dios y por el simple hecho de que Abel había llevado una mejor ofrenda que Caín, oiga, nace el primer homicidio en la tierra. No hubo una discusión, no hubo posiblemente una pelea, algo que llevó al otro a matar al otro, no. El simple hecho de que Abel tuviera un corazón que agradecía a Dios, ese fue el hecho para que su hermano lo matara. Oiga, tremendo esto, porque ambos trajeron sus ofrendas a Dios con agrado, pero resulta que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró igual la ofrenda de Caín. Y eso despertó en este hombre y se dejó dominar de la ira, del enojo, de que por qué aquel sí así y él no. Entonces, la envidia podemos decir que es algo que nace de tu alma, de tu corazón y que carcome tu vida. Amén, así es. Y que frustra muchas veces tu vida y la vida de los demás. Es como dice el Señor, es una obra de la carne terrenal y diabólica, que nace de ese corazón resentido, insatisfecho, egoísta, ambicioso, que tiene una frustración personal, que tiene un rencor, que en su vida obra los celos, la contienda, pero sobre todo me hace el Señor enfatizar en que la envidia, en que esa raíz de la envidia nace en la codicia. Cuando yo codicio todo lo de los demás, cuando yo quiero alcanzar todos los demás, pero cuando no busco alcanzarlo por mí, por lo que pueda yo lograr y lucho por alcanzarlo, sino cuando quiero eso que ya los demás tienen, cuando ataco por eso que los demás, que el Señor ha depositado o que en la vida el Señor le ha entregado a esa persona. Proverbios 14:30 dice que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcome hasta los huesos. Mira, es una enfermedad interna, es una enfermedad interna que consume a la persona. Porque una envidia desenfrenada puede llevarte más lejos de lo que imaginas. Porque estamos mirando eso aquí bíblicamente, ¿no? Su hermano mata a su propia sangre solamente por el hecho de llevar una ofrenda. Y también vemos la historia de José. No, José fue vendido por sus hermanos, pero la realidad es que sus hermanos lo querían matar. Porque él tenía una túnica de colores dada por su padre. Sus hermanos lo querían matar porque era un soñador. Por haberles contado un sueño que Dios les mostró. Y eso llevó a que su propia familia, porque generalmente creemos que la envidia viene de los de afuera, ¿no? A veces creemos que la envidia viene de aquel que no reconoce. No, casualmente la envidia viene de personas cercanas a ti. Pero la envidia viene de personas que son cercanas a ti. Ahora, si tú eres envidioso, vamos ahí a tocar a ese tema. Porque a veces vemos la vida, no, los de afuera, pero ¿qué tal que eso existe en tu corazón? Y quiero que hoy te evalúes eso. Si en tu corazón deseas, codicias, y no hay envidia santa, ¿no? No, eso es una envidia sana. No, la envidia no es sana. La envidia es mala. La envidia es un pecado. La envidia contempla una especie de dolor por el bien del otro. O sea, es decir, nos podemos hasta entristecer, no solo por lo que no tenemos, sino por lo que el otro tiene.
Y ese resentimiento por el bien del prójimo puede desencadenar conductas aún violentas en tu corazón, en ira, soberbia, puede traer y hacer cosas que te pueden hasta sorprender, porque tú dices, uy, ¿yo cómo soy capaz de hacer esto? ¿O cómo fueron capaces de hacer esto? La envidia es algo de traición. O sea, si Caín llegó a matar a su propio hermano, puedes estar seguro de que una envidia desenfrenada puede llevarte mucho más lejos de lo que imaginas. Ahora, la envidia es una ofensa directa contra Dios. Porque entonces, si yo soy envidioso, no estoy de acuerdo con lo que Dios me ha dado. No tengo el amor de Dios. No tengo el amor de Dios. La envidia no solo atenta contra otras personas, sino que es una ofensa contra papá y un repudio a su voluntad. Porque estás dejando que la amargura, que ese dolor, que esa por lo otro, o sea, porque otro tiene y tú no, o porque otro se crió en cierto y tú no, entonces ya tienes envidia. Es tan poderoso ese sentimiento que carcome hasta los huesos, que es un cáncer, ese sentimiento que destruye tanto, como decíamos, al que lo sufre como al que es envidiado. Santiago 3:16 señala que donde hay envidia hay desorden y hay maldad. Primera de Corintios 13:4 dice que el amor verdadero no tiene envidia. Gálatas 5:26 exhorta a no provocarse ni envidiarse unos a otros, porque eso es un pecado, pero es un pecado amañado en muchos seres humanos, un pecado que a pesar que se está en uno, no se alcanza a dimensionar las consecuencias que esto puede traer. La que hoy les habla ha sufrido mucho desde niña de este pecado. Ha sido objeto una y otra vez de este sentimiento. Me han atacado por envidia, han deseado mi muerte, me han mandado el mal, han hecho oraciones contrarias. Y lo peor, que a pesar de todo lo que he pasado en mi vida, de lo que he sufrido por lo que he pasado y que muchos de ustedes conocen, hoy, para finalizar, para rematar, como si lo que hubiera vivido no fuera suficiente, mi propia familia, mi propio hogar, mi propio sangre se para, se levanta por envidia. Porque a veces uno no entiende qué se logra tener con ese sentimiento que frustra mi vida personal y que frustra la de los demás. Sentimiento que conlleva a un mal desmedido, a buscar dañar, a tener una guerra, a sufrir un menosprecio, una humillación, a hablar mal, a calumniar, a destruir y aún a matar. Es tan poderoso ese sentimiento que no alcanzamos a dimensionar el pecado que tiene una persona envidiosa. Realmente lo que es capaz de hacer, realmente lo que hay en ese corazón tan malo, tan perdido, tan dañado. Se siente envidia por el matrimonio, se siente envidia por la unción, se siente envidia por el pelo, por la cara, por cómo se viste, cómo se es, por lo que se tiene. Es una frustración, es querer alcanzar algo que no he podido alcanzar, pero ¿cómo voy a alcanzar algo que no he podido alcanzar si en mi corazón aflora ese sentimiento de mal? Aflora ese deseo de venganza y de que el otro sufra, que el otro, el daño, me gozo en ese daño que le puedo ocasionar y no dimensiono lo que estoy haciendo con mirar mal a una persona, con criticar, con esos falsos cumplidos que muchas veces nos hacen
cuando esa frialdad o ese silencio cuando nos va bien, cuando te corrigen en público, cuando son cómplices o enmarcan una competencia para hacerte el mal, cuando hay sarcasmo en las bromas, cuando hay chisme, cuando hay sabotaje, cuando las personas son hostiles, cuando deterioran el ambiente social y laboral de la persona por ese corazón enfermo que maquina maldad. Mire, lo tremendo es que la envidia nace como te decía, de personas cercanas a nosotros. Personas en las que nosotros confiamos, personas incluso que le hemos dado la mano, personas que hemos ayudado, que hemos bendecido, personas que a nosotros tienen un lugar importante en nuestro corazón. Porque José, volviendo nuevamente al ejemplo de José, José fue traicionado por su propia sangre, por sus hermanos, con los que comía, con los que jugaba, con los que se crió, con los que él podía confiar. Y la envidia, mira, la envidia piensa en sus propios intereses y es capaz de producir un resentimiento que nos lleva a lastimar a las personas y dudar obviamente de la sabiduría y del amor de Dios. Y mira, mi esposa hablaba de su caso personal, que ha sido objeto de muchos años, porque yo conozco su proceso, conozco todo lo que le han atacado por el simple hecho de una profesión, de ganar casos, de ser como es, porque a veces hasta la gracia de Dios se envidia. A veces personas que no son agraciadas envidian al que porta la gracia. Pero lo tremendo es que en una ocasión, hace muchos años aquí en Ocaña, muchos años, fue asesinado uno de mis mejores amigos. Una persona muy cercana a mí fue asesinada por unas personas en las que él había confiado, que andaban con él, por el simple hecho de una posición social, por el simple hecho de pronto de ser una persona con un favor, una manera de ser, que causaba gracia, que era amigo de todos. Pero resulta que estas personas que estaban rodeándolos, pues no pensaban igual. Y recuerdo que a él, esas personas le dan una sustancia en una bebida, y creo que fue burundanga, y lo volvieron nada, y después de eso lo asesinan y lo entierran. Oiga, tremendo esto, sus propios amigos, las personas con las que estaba, las personas con las que estaba compartiendo. Y yo te puedo decir hoy que no todo el mundo es tu amigo, y Dios nos enseña eso. Dios nos enseña que tenemos que tener discernimiento de las personas que se acercan a nosotros. No es aislarnos del mundo, no. Es realmente tener cuidado con quién andamos, a quién le contamos nuestras cosas. Ahí en la vida, pues sí, la Biblia también nos narra, pero en la vida hay que ser prudentes, hay que ser sabios. No tenemos que estar contando todas nuestras victorias o todas las cosas que nos pasan a otros, porque lastimosamente tu victoria para otro posiblemente es una frustración o un sentimiento de envidia. No todo el mundo va a disfrutar tus victorias, no todo el mundo, más bien la gente muchas veces se goza de tus fracasos. La gente muchas veces se alegra cuando te pasa algo malo. Esa es la realidad del mundo hoy. Entonces, no te nos vayas a despegar, vamos a seguir hablando de este tema. Y ahora, si Dios está hablando a tu vida, ojo con eso, ojo con la envidia, porque a veces, como te digo, es un enemigo tan silencioso que ni siquiera te das cuenta que está allí. Y es verdad, carcome los huesos, no te deja ser feliz, no te deja prosperar, no te deja vivir una vida plena como Dios quiere que la vivas. Y por eso hablaba de que no estamos hablando de un tercero. Esta palabra es para cada uno de nosotros, porque posiblemente en el corazón de cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido envidia. Hemos sentido envidia porque a veces vivimos un proceso duro y vemos cómo el otro prospera. Aún la Biblia me dice, no te distraigas o no te dé rabia o no te molestes porque prospera el otro o porque prospera el impío. No, porque al final desconfiamos de lo que Dios nos ha dado, de las bendiciones de Dios. Y yo tengo que estar contento con lo que Dios me dio, porque si no estoy cuestionando a Dios. A veces envidiamos un cuerpo físico, un pelo, una cara, una ropa, un carro, una casa, un matrimonio, un hogar, una familia. Y sobre todo generalmente la envidia viene por el tema económico, ¿no? Porque el otro sí tiene y yo no tengo. Y ojo con esto, mi hermano y amigo, porque es algo que esto desagrada a Dios, es un pecado delante del corazón de Dios. Y mira que es tan importante este tema en esta mañana, porque es un tema que diariamente podemos ser objeto de eso o podemos tener ese tipo de sentimientos. Pero el amor
destruye todas esas situaciones. El verdadero amor, primero ante Dios y después ante los demás. Uno de los mayores ejemplos fue el rey David en esa persecución de Saúl, porque envidió que Saúl fuera reconocido más que él, que David fuera, reconocido más que él, y que David fuera esa persona que Dios había escogido, que tenía esa unción y que el Señor iba a utilizar para ser el gran rey de Israel. Y como David en los Salmos expresa todas ese tipo de situaciones en las que él se encontraba. Y en el Salmo 59 vemos cómo David pide ser librado de sus enemigos y de los hombres sanguinarios. En el Salmo 140, cómo David suplica para protegerse de los violentos, de los que traman el mal y cuyas lenguas agudas son como una serpiente, porque esa es la identificación del color, la persona aquella que se pone verde, verde de la envidia, como llamamos, verde por el triunfo y por las victorias de otro. Y vemos cómo el Señor nos aconseja a no sentir este tipo de pecados que están amañados en nuestro corazón muchas veces hacia los demás, sino que podamos vencer eso, porque el apóstol Pablo decía que quienes practican la envidia no heredarán el reino de Dios. Es tan importante, hermano y amigo que me escucha, ese sentimiento, eliminarlo, ese pecado, eliminarlo de nuestro corazón, porque nos aleja, porque nos ocasiona una vida vacía, una vida hueca, una vida sin ningún sentido muchas veces, porque llega hasta el fondo de nuestro ser de envidiar de pronto a alguna persona, que llega hasta maquinar maldad, hasta querer destruir su vida, hasta verlo acabado social y físicamente. O sea, ahí va ese pecado creciendo, creciendo, y si se deja crecer, se deja aumentar y conlleva a una destrucción total del ser humano. Así es. Mira, lo tremendo de esto es que muchas veces es silencioso, ¿no? Nace supuestamente por algo sano. Ay, no, mira la vida de tal persona. Pero eso empieza a carcomer el corazón. Y eso es como una maleza que, para que tú me entiendas, que en tu corazón se va formando. Cuando nosotros, aún la Biblia me habla del trigo y la cizaña, ¿no? Que el enemigo fue y sembró cizaña. Y esa cizaña creció junto al trigo. Porque no solamente lo vemos en el mundo, lo vemos en la iglesia del Señor. Amén. El mundo está lleno de eso. El mundo está lleno de hipocresía. El mundo está lleno de envidia porque Satanás es padre de mentira. Y la envidia es eso, ¿no? Es mentir, no eres honesto. Una persona envidiosa no es honesta. Una persona envidiosa no es fiable. Una persona envidiosa no es transparente. Y lógicamente, si no es así, ¿cómo se presenta delante de Dios? Una persona que no tiene su corazón limpio, ¿cómo se presenta delante de Dios? Aún la Biblia le dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si tú estás viviendo esto, porque no hablo para un tercero, hablo para ti, que me escuchas. Si tú estás viviendo esto, mira, hay unas maneras de salir de eso. Porque hay obras de la carne y frutos del Espíritu, ¿no? Y aquí es llenarnos del Espíritu Santo y no satisfacer esos deseos de la carne. A veces nos alegramos con el mal ajeno. Amén. Aún hermanos de la fe, porque no es que hermanos de la fe se alegran por el mal ajeno. Entonces es una lucha de tu carne contra el Espíritu. Y mientras más tú te llenes del Espíritu Santo, menos podrán venir sobre ti los deseos de la carne. Eso funciona así. Cuando tú te dedicas tu vida a agradar a Dios y ser guiado por el Espíritu Santo, Él no permitirá cosas como el adulterio, la fornicación, las envidias, que eso vaya a reinar en tu corazón, porque tus pensamientos están dedicados a la palabra de Dios. Ahora, si tú deseas vencer la envidia, pues busca a Dios cada día y dile, Señor, estoy batallando con esto, Señor, estoy codiciando esto, Señor, tengo envidia por esto. Mire, yo he conocido pastores que envidian a otros por la congregación que tienen. He conocido pastores porque envidian ovejas, envidian la unción, envidian la gracia, envidian la economía. Oiga, esto es tremendo.
Y mira, aquí lo tremendo es que tú tienes que reconocer tu lucha. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor le gusta que tú confieses tu pecado, que reconozcas que hay eso en tu corazón. Y quiero que te examines en esta mañana, porque es una mañana donde Dios quiere liberarte de esto. Dios quiere hacer una nueva obra en tu vida, pero depende de ti. Porque la envidia trae frustración. La envidia no te deja ser feliz, no te deja prosperar. Entonces reconoce tu lucha y confiesa que necesitas la ayuda de Dios y que no puedes. Mira, Santiago 3 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque estás mintiéndote a ti mismo. Estás siendo infeliz por el bienestar de otro. Así. Llena tu corazón de amor, eso es lo que debes hacer. Llena tu corazón de perdón. Cumple la ley y los mandamientos de Dios, porque sentir envidia, mira como Satanás sintió envidia por Dios y le tocó el Señor expulsarlo con una cuarta parte del cielo. Como Caín, como decía mi esposo, sintió esa envidia por Abel, por simplemente una ofrenda. Se dañó el corazón y logró que esa frustración que sentía y ese dolor y esa envidia que sentía matar a su propio hermano, que aún el Señor decía que la sangre de él clamaba desde la tierra. Y era tan cruel todo ese tipo de situaciones, porque las personas que sienten eso hacia los demás no piensan lo que el otro puede sufrir cuando genera esa envidia, lo que el otro está pasando, el dolor tan grande que ocasionan. Y cuando son personas cercanas, cómo ese daño es tan inmenso, tan profundo, que carcome el alma, porque no se entiende, porque no se dimensiona cómo un ser de tu propia vida, de tu propia sangre, puede ocasionarte un daño tan grande que a veces uno manifiesta: ¿qué fue lo que hice? Señor, revélame qué es tan daño tan cruel, tan grande que se hace a esas personas para que actúen de esa manera. Y es realmente un dolor tan profundo que a veces uno no dimensiona, quiere sacar de sí, pero no puede, porque él a veces se mantiene y uno tiene que luchar para decirle: Señor, oh, por favor, ayúdame, sácame de esa situación en donde siempre me han visto con envidia, donde han envidiado mi matrimonio, donde han envidiado mi vida, por la gracia que el Señor me ha puesto, por la unción que tengo, donde Satanás se ha levantado una y otra vez para atacarme, para destruirme, para matarme, donde he visto oraciones contrarias de mi propia familia, deseos de mi muerte, deseos de que pase mal, y no se alcanza a dimensionar ese dolor tan grande que uno sufre, ese dolor tan grande que se pega en uno, ese dolor tan grande que uno quiere superar y a veces no puede. Pero hermano y amigo, solo se supera cuando uno cree en Dios, cuando uno está agarrado de su mano, cuando uno dice: tú eres mi fortaleza y mi roca, cuando se declara la palabra que Él está conmigo, que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Cuando le dice: Señor, heme aquí, haz tu voluntad, cumple los propósitos y no los propósitos que el enemigo tiene hacia mí. No me deseches, no me desampares, ayúdame a no apartarme de ti ni a diestra ni a siniestra, sosténme en mis debilidades, hazme entender, así como Jesús sufrió con los religiosos de la época que lo entregaron por envidia, así como Jesús vivió como ser humano todas esas cosas. Enséñame, instrúyeme, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo hacer, qué es lo que hay en mí que genera envidia. Apártame de esas personas que mi mal buscan. Enséñame a perdonar al otro. Enséñame a amar al otro. Porque a veces, hermano y amigo, esas situaciones en las que muchas veces nos colocan, nos llevan a ese dolor tan profundo, pero nos llevan a confrontarnos a nosotros mismos, a decir qué es lo que está pasando conmigo. Pero sobre todo,
a mirar cómo el otro se goza de nuestro mal y cómo nos parece increíble que una persona pueda dañar a otra con una simple mirada, con una simple palabra, con un simple señalamiento, en realmente tratar de dañar la vida de otra persona, que es lo que busca el envidioso. Salmo 37 aconseja no irritarse por los malvados, ni tener envidia de los que hacen iniquidad. No podemos nosotros envidiar a nadie, porque esa envidia no es lo que Dios quiere para nosotros y para nuestras vidas. Y aquel que nuestro mal desean por envidia, solo pedirle al Señor que los bendiga, que tenga misericordia de ellos, que los transforme esos corazones malos, que realmente algún día entiendan que a Dios no le agrada, que es un pecado, que están haciendo maldad, que están destruyendo vidas y que realmente en primer lugar están destruyendo su propia vida con esa situación, que no va a llegar a nada bueno el envidioso, que el envidioso termina mal, porque termina siendo un resentido social, un resentido a todo lo que lo rodea, un crítico de todo el que se le acerca, un juez de todo el que envidia, un señalador, un juzgador de una persona que no muchas veces no le hace mal, pero que por solo ese sentimiento quieren destruir, quieren opacar, quieren aniquilar. Entonces, no nos envidiemos a esas personas que pueden estar en mejores condiciones que nosotros. Amémoslos a pesar de que nos envidien. Pidamos por ellos, rindamos nuestro corazón ante el Señor y pongamos en sus manos todas esas personas que han sentido y que sienten envidia. Y si en nosotros opera, pedirle al Señor que sea Él el que obre, el que nos defienda, el que nos enseñe cómo vencer ese sentimiento tan macabro, ese sentimiento egoísta, ese sentimiento de dolor tan profundo que empieza en nuestro corazón y termina con la destrucción física y emocional del ser humano. Así que elige alegrarte con lo que tienes. Da gracias al Señor por lo que tienes. Alégrate por las bendiciones que Dios derrame a tus hermanos y a tus amigos y a tus familiares. Ahí empezarás a salir de la envidia, porque la envidia refleja cierta insatisfacción, pues cuando tú envidias deseas tener algo que pertenece a otra persona o que Dios le ha dado a otra persona. Y la Biblia me dice que yo tengo que estar contento con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado, y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y si tú estás pidiendo posiblemente muchas cosas y no se te han dado, pues revísate, posiblemente sea la envidia, porque sabes algo, esto opera con un corazón agradecido y satisfecho y que reconoce que Dios es el que te ha provisto, que es bueno y es suficiente. Si Dios te da cada día el maná, si Dios te da incluso cada día para pagar el arriendo, si Dios te da cada día los 3 platos de comida o hasta 4, llena tu corazón de gratitud con eso. Mira a tu alrededor y recuerda cómo Dios te ha provisto, te ha ayudado en los momentos que has necesitado. Y elige ser feliz y estar feliz con lo que Él te ha provisto en tu vida y dará siempre un paso adelante a la batalla contra la envidia. Seguimos el próximo sábado con este tema porque faltó todavía mucha tela por cortar y creo que Dios ha administrado muchas vidas el día de hoy. Y esta palabra es porque Dios quiere un pueblo santo, un pueblo con un corazón limpio, un pueblo que pueda ser aprobado por Él. No te dejes llevar de la envidia, no dejes que tu corazón se siga llenando de ese mal, de esa maleza que lo que hace es dañar y carcomer paredes de tu corazón y de tu alma. Recordarte que estamos aquí entonces el próximo sábado 8 de la mañana en tu programa Hablemos de Dios y el jueves conéctense a las 10 de la mañana con Mi Casa sobre la Roca. Recordarte algo muy importante, que en la obediencia está la bendición. Chao, chao.